Bueno, vamos a hablar sobre los cananeos, pero saquemos un momento el mapa. Vamos a sacar un momento el mapa. Miren lo que vamos a ver ahora. Estamos en la parada número 20. Vamos a detener ahí un momentico el avance. Durante por lo menos unos 2 Shabbats, pensaría yo que nos lleva a ver el tema de los cananeos, para ver las tribus que están ubicadas en la tierra prometida antes de que el pueblo llegue hasta allá, ¿vale? Como ustedes lo ven, aquí aparecen unos pueblos. Están, por ejemplo, Edom, Moab, ¿cierto? Estoy leyendo el mapa. Edom, Moab, y por aquí aparecen los filisteos. Entonces la idea es poderlos ver uno por uno. Vamos a empezar con los cananeos, que son como los más importantes en esta parte del planeta cuando nuestro pueblo llega allí. De hecho, la tierra se llama Canaán y no lleva ni 1 ni 2 años llamándose Canaán. Lleva bastante tiempo, tal vez un poco más de 2000 y pico de años llamándose Canaán en ese momento. Entonces, cuando Abraham viene desde la tierra de Harán, acuérdense que él sale de Ur, pero no llega una vez a Canaán. Él hace una escala, se cree algunos meses o hasta años, en Harán o Harán. Y en Harán o Harán, él llega allí, se establece un tiempo, y cuando él está en Harán, ya los cananeos están establecidos en la tierra. Entonces vamos a tratar de mirar el origen y algunas cuestiones acerca de los cananeos. Acordemos que esto hace parte de las 42 paradas porque estamos viendo los pueblos de alrededor. Entonces vamos en la parada número 20, ¿no? Monte de Seir o Monte de Sefer. ¿Sí lo recuerdan? No, esa es la que vamos, en la 20. Y vamos a ver entonces los cananeos. Bueno, para ver los cananeos vamos a ubicarnos primero en Levítico 18.3. Levítico 18.3. Y vamos a hablar de varios descubrimientos arqueológicos modernos, que hay muchos que parecen, o uno escucha a veces en televisión o en donde sea, no, que descubrieron una ciudad en Israel, y uno piensa, ay, seguro fue una ciudad antigua de Israel. No siempre tuvo que haber pertenecido a nuestro pueblo, pudo haber pertenecido a los cananeos. Levítico 18.3. Levítico 18.3. Y de constante están encontrando entonces ciudades y asentamientos así, pero hay muchos que no son de origen hebreo. Particularmente ese que encontraron, pues por la forma de las construcciones, que es como algo, ¿cómo les digo yo? Algo como establecido dentro de la arqueología, como un símbolo arqueológico. Eso perteneció o a los fenicios, o a los hebreos, o a los cananeos de la época de los macabeos, ¿vale? Entonces es bueno tener en cuenta que no siempre los descubrimientos arqueológicos en la tierra de Canaán hacen parte de la historia hebrea, puede ser de otros pueblos. Y los años que nos arrojan los historiadores son aproximaciones, porque la edad real de un sitio se sabe hasta que desentierran la última piedra, o sea, la de los cimientos. Y pues si acabaron de destruir la ciudad, quiere decir que lo que dan aproximado pues no es la fecha más cercana, no es la fecha más certera, sino que más bien es como un aproximado, a ojo. Es como si usted se encontrara un dinosaurio y usted dijera, yo creo que esto tiene más o menos 65 millones de años, porque eso fue el tiempo que hace que vivieron los dinosaurios. O usted se encontrara un cementerio, usted abriera un hueco aquí en su casa y abriera y siguiera y se encontrara una momia, y usted, no sé, encontrara ahí unos símbolos, y dijera, estos símbolos son como de los muiscas, o sea que esta momia tiene que tener por lo menos 500 años de antigüedad. Pues claro, porque los muiscas fueron de hace 500 años, ¿sí? Es como un aproximado que lanzan a ojo, ¿sí? En la edad es muy complicada saberla sin haber desenterrado los cimientos, que es donde está la verdadera edad. ¿Listo? Levítico 18.3, ¿cómo dice? Léelo, Jessica. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, está colocando una comparación entre lo que pasa en la tierra de Egipto y les dice, no hagan como hacen en la tierra de Egipto, pero tampoco van a hacer como hacen en la tierra de Canaán. Es decir, partamos del primer punto, que los cananeos, pues obviamente son paganos. Voy a escribir aquí como unas cositas muy específicas, muy puntuales de los cananeos. Son pueblos paganos. Sí, esa va a ser como la primera primicia de lo que estamos viendo, que la mayoría debe saber lo que son, obviamente paganos, ¿no? Y ellos, ¿de quién son hijos? Vamos a ver el árbol genealógico entonces. Vamos a ir a Génesis 9:18. Génesis 9:18.
¿Cómo dice Wendy, por favor? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Listo. Ahora, por favor, sigue leyendo. No, espérame un segundito. Sáltate un momentico al versículo 25. ¿Qué dice el 25? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, esa es la maldición que le coloca Noé a Canaán, no a Cam. Pero vamos a mirar entonces ahora sí el árbol genealógico. Génesis 16. Ahí sí está. Entonces ya sabemos que después del diluvio, pues todos van a venir siendo parientes de Noé. Lógico. Aquí está el diluvio. Vámonos por aquí. Noé. Y Noé va a tener a 3 hijos. Sem, Jafet y Cam, que es el que vamos a tocar en este momento. Entonces dale, Wendy, por favor. Génesis 10, versículo 6. Los hijos de Cam, Uz, Mizraim, Espérame un segundito. Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Mizraim, Fut y Canaán, ¿sí? Son 4. Sí, señor. Canaán. Listo. Sigue, por favor. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. Y fue el comienzo de su reino, Babel, Erech, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim. Entonces, Mizraim, Engendró a Ludim, a Ananim, Lehabim, Naftujim, a Patrusim, a Calujim, de donde salieron los filisteos, y a Naftorim. Y Canaán engendró a Sidón. Canaán engendró a Sidón. ¿A quién más? Su primogénito, a Het, Sí. al Jebuseo, Espera. Bueno, a los jebuseos, al Amorreo, a los amorreos, al Jerjeseo, Jerjeseo, al Ebeo, sí. al Araseo, Araseo ese es con C, ¿cierto? sí, señor, Araseo, al Cineo, Cineo, al Arbadeo, Arbadeo sin H, ¿cierto? sin H, sí, con Arbadeo. V, ¿Y cuál? con V, Sí. al Semareo, con Z, Semareo. Semareo, Semareo. y al Amateo, Ese es el último, ¿sí? sí, señor, Amateo. Bueno, tengamos un segundito ahí. Que cuando aparecen muchos nombres uno se enreda. Amateo. Vayan escribiendo hasta ahí, ¿vale? Los que están tomando nota. ¿Sí se alcanza a ver? Jerjeseo, Amorreo, Jebuseo. ¿Todos esos son de Canaán? Todos son hijos de Canaán. Vamos a ver la pintura. Sí, todo lo que vamos a ver, este Shabbat y el otro, y si nos extendemos, el otro es sobre los cananeos, quiénes eran, de dónde surgieron, qué creían, qué practicaban. Por ahora vamos a hacer como una especie de, o sea, hoy como una especie de rastreo, de dónde vienen ellos, de dónde surgieron, dónde se establecieron, qué ciudades tenían, y vamos avanzando. Recuerden lo que les dije al principio. La idea es ver los pueblos que estaban en la tierra antes de terminar las 42 paradas, cosa que terminamos las 42 paradas y ya sabemos el pueblo a qué se va a enfrentar allá. Si no, pues no, carecería un poquito de sentido que llegaron y que la tierra vacía, pues no. Entonces miren, es una de las etapas más interesantes de la historia. Sí, no sé si de pronto pues hay gente que conozca historia así sobre las eras y esos, pero esta es una de las eras más importantes. Porque aquí se van a fundar muchos pueblos que hasta el día de hoy existen, entre ellos por ejemplo los filisteos, que luego fueron llamados palestinos o filistí por los romanos, y luego pues se mezclaron con los árabes musulmanes y terminaron hoy pues allí establecidos en la tierra. Entonces es importante que los veamos. Entonces voy a volver a repetir. Entonces el árbol genealógico viene así: Noé tiene a Sem, Cam y Jafet, pero vamos a centrarnos solamente en Cam. Cam tiene a Canaán y Canaán tiene a todos estos, es decir, este es el hijo, este es el nieto y todos estos son los bisnietos de Noé. Una parte nomás, la parte de la familia de Canaán, bisnietos de Noé.
Si quieren escriban ahí al lado o encimita, que todos ellos son bisnietos de Noé. Bisnietos de Noé. Entonces Noé engendró a Cam, Cam engendró a Canaán y Canaán engendró a estas familias. Creo que suman 12 o 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, sí. 11. Y ahí también de Cam sale Misraín, ¿no? Que es Egipto. Por acá. Que es hijo de Cam. O sea que esas dos culturas son culturas hermanas. Los cananeos y los misraínitas. Y por eso empezamos por ahí, porque precisamente Dios los advierte, porque sabe muy bien con qué personas se va a encontrar el pueblo allá, con descendientes de Cam. Sí, hay unos que le dicen cameos, otros que dicen camitas, esos que le dicen, es más largo, camjasitas, cansacitas, algo así, termina en citas, pero no me acuerdo si es camjasitas o cansasitas. Creo que es Cansacitas, creo. Bueno, en fin. Entonces, todos estos pueblos que surgieron, vuelvo y repito, todos son bisnietos de Noé. Todos y descendientes de Canaán. ¿Qué significa como tal la palabra Canaán? Tiene dos significados. Una puede ser mercader. Voy a escribirlo acá. Entonces, un significado puede ser mercader o comerciante. Este mercader o comerciante pertenece, no anoté el hebreo, bueno, aquí están las citas, Proverbios 31:24 y el otro es Job 41:6. ¿Listo? Y el otro posible significado es humillado, arrodillado, desterrado, sometido o subyugado. Bueno, y este hebreo sí lo anoté, y es el hebreo Kenaán, y es el hebreo 36:67, enraizado en la palabra Caná, que es el hebreo 36:65. ¿Listo? Por favor, búsquenme esta, Proverbios 31:24, díganme el hebreo que está ahí de comerciante porque no lo anoté. 36:69. Y estas palabras están todas emparentadas son todas como de la misma familia, no sé, como la palabra correcta. Están todas relacionadas. ¿Listo? 36:69, 33:67 y 36:65. ¿Listo? Son los dos posibles significados que tiene esa palabra. Sin embargo, casi todos toman la palabra mercader y se les atribuye un gran poder comercial con las ciudades que estaban ubicadas en la parte de Babilonia. Entonces, si ustedes se acuerdan, las ciudades más prósperas de Canaán eran Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Zoar y Bela, que es la misma, ¿no? Zoar, que es Bela. Eran 6 ciudades. De esas 6 ciudades hay 5 que fueron destruidas por el Eterno. ¿Sí o no? Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Segor. Zoar no, porque se acuerdan que Lot se fue allá. Sí. Y entonces dice que él sintió como temor allá en Zoar y se fue a vivir mejor en las montañas. De seguro él en Zoar vio lo mismo que pasaba en Sodoma. Entonces dijo, aquí va a también venir la destrucción. Y decidió alejarse mejor hacia la montaña, en una cueva, ¿no? Donde nacen luego 2 pueblos que son los amonitas y los moabitas. ¿Sí lo recuerdan, no? Listo. Entonces, resulta y pasa que los cananeos efectivamente sí fueron unos grandes comerciantes, o sea, más allá del dato que dan los teólogos o que da de pronto la escritura, efectivamente los cananeos sí fueron unos grandes comerciantes. Y parece ser que en su afán de comerciar llegaron incluso hasta el sur de Egipto, llevando sus productos. ¿Qué tipo de productos? Desde telas, ungüentos, ¿sí? Ubiquémonos en esa época, donde se comercializaban, eran productos así como muy caseros. Llegar hasta el sur de Egipto era un logro para cualquier cultura, porque para ese entonces pues la tierra tocaba recorrerla básicamente a pie, y usted cargando un montón de productos por la tierra de Egipto pues no es nada fácil, o no era nada fácil. Entonces afortunadamente pues hay vestigio de eso,
sí, para que los historiadores puedan darnos una idea general de lo que pasaba. Vamos a volver a leer, porfa, Génesis 10:6, pero leamos solamente los descendientes de Can, de Canaán. Creo que es el 15, ¿cierto? Es el 15. Léelo, por favor, Wendy. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Para que lo vayan mirando, que no haya hecho falta ninguno. Están en desorden. Sidón. A Het, Sí. al Jebuseo, Sí. al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. ¿Listo? Y vamos a mirarlo en Primera de Crónicas 1:15. Primera de Crónicas 1:15. Es como otra cita para hablar de lo mismo. Yo creo que los que estaban reuniendo el libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas es un gran compilado de historias, no es una sola historia escrita por una persona, es un compilado. Y el que compiló ese libro, que no realmente en este momento no sé quién sea, no recuerdo. Nathan sé que ayudó en un pedazo, pero no todo. Y cuando compilaron eso, lo que trataron de hacer fue iniciar el libro de las Crónicas, es muy parecido al Génesis, colocando como un montón de cronologías. Primera de Crónicas 1:15, colocando en el libro de Crónicas un montón de genealogías para poder ubicar mejor al lector, porque hay muchísima gente que no tenía acceso a la Torá, pero podía tener acceso a una de las copias del libro de Crónicas. ¿Cómo dice Wendy? Primera de Crónicas 1:15. 13. Canaán engendró a Sidón. Disculpame un segundito, desde el versículo 13, Primera de Crónicas 1:13. Listo, dale. Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Miren que no haga falta ninguno. Sidón, listo. Y a Het, Sí. al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Tal cual. Sigue leyendo, por favor. Los hijos de Sem. Ah, no, ya, gracias. Creo que si miramos el pasaje de Génesis también viene a marcar lo mismo, ¿no? Después de los descendientes de Canaán, coloca a los hijos de Sem. Miren un segundo. En Génesis, donde estábamos en el 10:6. Sí, ¿cierto? Descendientes de Sem. Y empieza entonces ahí que Sem tuvo a quién? Arfaxad. No. ¿Cómo dice Andrés? Yasher. No, primero pone a los de Cam. Estos son los hijos de Cam, según sus familias y sus lenguas en la tierra de las naciones. No, sí. También viene Shem, le nacieron hijos. Ah, ya, ok. Siga, siga. Él fue el ancestro de todos los que habitaban en la otra orilla, hermano de Jafet, el mayor. El hijo de Shem, Elam, Ashur, Arpachshad, Lud y Aram. Aram, ese Aram está como ahí con H. ¿Aram o Aram? Aram. Con M al final, sin H y con M al final. Listo, vale. Bueno, entonces, como se dan cuenta, los hijos de Canaán nacieron mucho tiempo antes que Abraham. Como lo están viendo ahí, miren que hasta ahora Abraham no ha aparecido en el relato. Abraham es uno de los descendientes lejanos de Sem, pero Canaán y sus hijos son descendientes cercanos de Cam primeramente y luego de Noé. ¿Listo? Entonces, para que los ubiquemos, los cananeos son más antiguos que Abraham. Los cananeos son más antiguos que Abraham. ¿Listo? Cananeos más antiguos que Abraham. Por eso cuando Abraham, repito lo que dije al principio, lo llaman en la tierra de Ur, los cananeos ya estaban en la tierra que se llama la tierra prometida y ya le habían colocado el nombre de Canaán. Ese es el nombre, o el primer nombre que se conoce de la tierra prometida, Canaán, la tierra de Canaán. ¿Listo? Como se dan cuenta, son hartos hijos, 11 hijos. Pero miren lo extraño. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, vamos hasta allá por favor. Deuteronomio 7. ¿Cómo dice Wendy? Deuteronomio 7:1. Cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Bueno, como se dieron cuenta, dice que son 7 naciones. Pero ¿qué pasó? Si eran 11 hijos de Canaán, ¿qué pasó con los otros? Porque hay unos que no menciona más. Vamos a volver a leer el pasaje y vamos a tachar aquí con un churro los que estén. ¿Cómo dice, güey?
Cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, ¿listo? al Fereceo, al Espera un segundito. Pereceo, sigue. Ese no está. Toma la mano. Ebeo y al Jebuseo. Espera. Pereceo, el Ebeo y a cuál? Jebuseo. Y el Jebuseo. ¿Listo? Faltaron los sidonios, los araceos, los cineos, los arbadeos, los semareos, perdón, y los amateos. Faltaron esos. ¿Qué hicieron entonces las otras familias restantes? Y solamente contó 1, 2, 3, 4, 5. Incluye este fereceo e incluye otro que dice los cananeos. Para contar 7, ¿no? 7 naciones más poderosas que tú. Lee ese pedacito nuevamente, bueno, la de las 7 naciones. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Sigue, porfa. Y Hashem tu Elohim las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Listo. Ahí la Torah está clara, que hay básicamente que exterminarlos de la tierra. Dice, no harás alianza, ni tampoco tendrás misericordia de ellas. ¿Por qué? Porque ellas tampoco hubieran tenido misericordia del pueblo. Y cuando tuvieron la oportunidad, pues lo mataron y le hicieron daño. El ejemplo más claro pues está en el libro de Primera de Samuel, ¿no? Donde tienen y en Jueces, donde tienen una guerra casada con esas tribus, y las tribus cada rato venían y los derrotaban, y los oprimían y los volvían esclavos. Entonces tenemos allá en el libro de Deuteronomio que el Eterno le dice, mire, yo les voy a llevar a ustedes una tierra, y en esa tierra yo les voy a entregar a ustedes 7 naciones que son más poderosas que ustedes, que son los heveos, los eteos, los jebuseos, los amorreos y los jerjeseos. Además de eso, a los fereceos y a los cananeos. ¿Quiénes son esos fereceos? Ya vamos para acá, ya vamos a mirar estos dos. Pensemos, vamos a marcar el punto número 1 y el punto número 2. El 1 va a ser, ¿qué pasó con estas de acá? Con las que no mencionó. Y el segundo es, ¿de dónde salieron los fereceos y los cananeos? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pudo haber pasado? ¿Por qué tanto cambio y por qué omite tantas familias de los cananeos? Acordémonos que el libro de Deuteronomio está ubicado más o menos unos 1500 años después de lo que acabamos de leer de Génesis. Más o menos. ¿Listo? Entonces, ¿qué opinan? ¿Por qué creen que solamente va a entregar esas 7? Y el texto es claro, y dice 7 naciones más poderosas que tú, yo las entregaré, no harás alianzas con ella, ni tampoco les tendrás misericordia. ¿Serán las únicas que habitaban en la tierra? Bueno, Algunas ya desaparecieron. esa es una de las respuestas. Son de las que había destruido, por ejemplo. Sodoma y Gomorra y el resto. Exacto. Entonces, habían desaparecido algunas de esas tribus. Vamos a mirar las causas por qué habían desaparecido, ¿vale? Entonces, está primero que todo Noé. Vamos a colocar los antepasados. Noé, Cam, Canaán. Y aquí vienen entonces los descendientes de Canaán, ¿vale? Que no lo olviden. Primero que todo, los sidonios. Y este nombre significa atrapar peces. O, como nosotros lo conocemos, en el español sencillo, pescador. Sidonios. Segundo, los eteos. Los eteos significa derribado. O puede significar incluso terrorífico. Es importante que anotemos estos nombres porque después en los dioses hay varios que nos van a servir. Luego siguen los jebuseos, y los jebuseos significan despreciados, pisoteados o abominables. Hay una traducción de un libro de historia, que es un libro de historia como, trata de hacerlo como en un lenguaje más coloquial, o sea, no es como para científicos, sino para gente como que quiera leer sobre historia. Y realmente él dice que la palabra jebuseo podría significar se echaron a perder, como para que uno entienda lo que él está tratando de decir, que es lo mismo que nosotros decimos como abominable, algo que se dañó. Jebuseos. Están los amorreos, están los jerjeseos, hebeo, dador de vida, araceo, que significa colmillo, cineo. Listo, esos son los significados de los nombres. Listo, entonces ahí están los 11 hijos de Canaán,
con el significado de cada uno. Esos son significados que, pues yo miro el Strong, pero trato de no confiarme solamente en eso. Lo miro más que todo en lo que encuentran en las tablillas y lo que han encontrado por ahí, que ellos, los mismos historiadores, traducen los símbolos y le dan sus significados, sus interpretaciones. Lo que me parece a mí que es un poquito más hasta confiable que el mismísimo Strong en cuanto a los nombres. Bueno, resulta y pasa que la deidad principal, voy a escribirlo aquí abajo, voy a escribirlo porque esto es como donde vamos a terminar hoy. Deidad principal de todos estos tipos eran 3. Y era él, así le decían, más conocido como Dagón. No dragón, sino Dagón. Baal y Asera. Y eran tan, digámoslo así, tan unidos en su culto que algunas de estas culturas, principalmente los amorreos, diseñaron un dios de 3 cabezas. Era una especie como de chacal, como de perro, no exactamente un chacal, como un perro más bien, y tenía 3 cabezas. Y esas 3 cabezas representaba cada una a uno de estos dioses. O sea, podemos estar hablando directamente de que los cananeos creían en un tipo de trinidad, porque adoraban a los 3 dioses principales de su cultura, los tenían al mismo rango. Y los cananeos tienen algo particular, que aparece muchísimo en todos los relatos bíblicos, como ustedes se acuerdan, ¿cierto?, de la Torá, pero también aparecen en el libro de Jueces, aparecen en el libro de Josué, aparecen también en el libro de Samuel, los 2, en Crónicas, en Reyes, en los Profetas, pero en el Nuevo Testamento no aparecen en gran cantidad. Parece ser que antes del nacimiento de Yeshua los romanos los habían pacificado, entre comillas, es decir, prácticamente asesinado a todos. Habían muy poquitos para la época de Yeshua. Tanto es así que la única persona solamente 2 personas que se le dicen cananeos. Hay uno que es Simón el cananista, o el cananeo, y el otro es la mujer de la poca fe. ¿Se acuerdan que ella era fenicia, pero que era sirofenicia, pero que sus padres eran cananeos? Sí, habían grupos todavía reducidos, pero muy, muy reducidos. Deuteronomio 7:1. ¿Hay alguien que lo lea? ¿Cómo dice? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Un Gergeseo, segundito. Al Eteo, Gergeseo, al Amorreo, Amorreo, al Cananeo, ¿listo? al Fereceo, al Ebeo Cananeo, Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo. y al Jebuseo. ¿Listo? Coloca esos 5, ¿vale? Ahora hay que remitirnos entonces a libros de historia para poder seguir, porque ya la Torá pues no nos da más símbolos, sino solamente lo que nos está diciendo ahí. Y en todo lado insiste que son esos 7. Entonces cuando uno lo lee, uno sabe que todos terminan en Eo, ¿sí? ¿No? Herbeseo, Jebuseo, entonces uno dice sí, todos los Eos. ¿Sí? Pero no todos son todos los hijos de Canaán, hay unos que no están contados en ese listado. Por 2 razones. Primero, hay algunos que migraron, ¿sí? Se fueron para otras tierras, se mezclaron con otros pueblos, migraron. Y hay otros que fueron exterminados por un pueblo que va a ser clave en todo esto, que es el pueblo de los filisteos. Los filisteos no son propiamente descendientes de los cananeos, como lo pueden ver ustedes ahí. Ahí no aparecen los filisteos. Pero cuando Wendy nos leyó hace un momento, los descendientes, no me acuerdo de quién, creo que de Misraim, ¿cierto? Hay uno de los descendientes de Misraim que tiene por hijo a los filisteos. Léenos nuevamente, Wendy, por favor, en Génesis capítulo 10, versículo 6. Génesis 10:6. Dame un segundito que lo ubiquen algunos. Todos están ahí. Génesis 10:6, dale. Los hijos de Can, Cus, Mizraim, Put y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Hashem, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Hashem. O sea que Canaán es tío de Nimrod. Para que vayamos armando el árbol genealógico. Sigue. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala.
la cual es ciudad grande. ¿Y Cala o Calne? Cala. Ah, sí. Mizraín engendró a Ludim, a Ananim, a Lejabim, a Naftujim, a Patrusim, Casluhim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. ¿Sí ven que viene por otra línea genética? Que son familias, sí, yo sé que son todos camitas, ¿cierto? De la familia de Cam, pero ellos pertenecen a otra familia, los filisteos. Y ese pueblo va a ser clave para entender toda la historia de la tierra prometida, porque es que ese pueblo llegó a la tierra prometida como invasor y asesinó y desapareció por completo a algunas de estas tribus. Tanto que hagamos el ejemplo. Busquen por favor en las concordancias esta palabra, Cineo, búsquenla por favor en la concordancia y me dicen cuántas veces la encuentran. Cineo. Sí, los filisteos llegaron ahí, no llegaron haciendo amigos, llegaron fue matando gente. Dos veces. Cineo. Solamente está en el libro de Génesis y está en Primera de Crónicas 1:14. ¿Sí? No hay más. Entonces ellos en la historia bíblica no van a tener ninguna aparición, porque simplemente salen cuando está colocando a los descendientes de Can y luego desaparecen del mapa, porque fueron exterminados por los filisteos. Entonces voy a poner acá arribita a esto que son otra familia, pero que es importantísimo. ¿Cómo se llamaban las otras dos tribus? ¿Los cananeos y los qué? Fereceos. Sí, cananeo y fereceo. Listo, ya les voy a decir quiénes son los fereceos. Y aquí vamos a tener a otra familia, que son la familia de los filisteos. ¿Descendientes de quién? Que son descendientes de quién, Wendy? Cashturín, ¿cómo es? Casluhim. Espérame. Ahora sí. Entonces ellos vienen por la línea de Noé. Noé, lo mismo, tiene a Cam. Y Cam, en este caso, tiene a Mizraim. Y uno de los descendientes de Mizraim, ¿cómo se llama, Wendy? Casluhim. Cashluhim. Y Cashluhim tiene De donde salieron los filisteos. eso. Porque ustedes creen que el texto bíblico lo nombra. Se está colocando como todos los pueblos, y de un momento a otro nombra a los filisteos por ahí en la esquina, porque el escritor sabe muy bien que ese pueblo va a ser importante, entonces hay que mostrar de dónde salieron ellos. Conclusión, los filisteos son primos de los Hebreos. de los egipcios. Estos son primos de los egipcios, ¿vale? Ahora, entonces, filisteos. Los filisteos también se les conoce con este nombre. Los pueblos del mar. Anótenlo y eso sí, hay hartísima información y libros en internet, yo que sé. Pueblos del mar, búsquenlo y verán que todos los pueblos del mar son relacionados a los filisteos y ellos fueron una tribu invasora. Parece ser que ellos vivían en una isla llamada Chipre, que está ubicada frente a la tierra prometida. Y en Chipre, en ese momento, hubo como una hambruna que los obligó a moverse hasta donde está hoy en día la tierra prometida. Y ahí pues se agarraron en guerra contra los habitantes del lugar y terminaron exterminando a algunas de las tribus del lugar, entre esos a los cineos. ¿Vale? ¿Siguen siendo los mismos habitantes de la franja de Gaza? Como le dije al principio, están los filisteos, ¿cierto? Ellos, por allá en la época antes de Yeshua, son apaciguados por los romanos, o sea, son casi exterminados, pero quedan unos grupos pequeños de filisteos también, como los cananeos. Luego le colocan a la tierra prometida, le quitan el nombre Israel y le colocan, no Canaán, le colocan Palestina, o en el idioma de los romanos, Filistín. Y entonces toda persona que nacía ahí era llamado filisteo. Entonces ahí podemos poner un poquito la genética. Pero luego esos filisteos se mezclaron con los musulmanes y dieron origen a lo que hoy conocemos como los palestinos, que hasta 1924 eran conocidos como sirios y de un momento a otro recibieron el título de palestinos. Ese es un país que se inventaron los mismos árabes. Eso no debería por qué existir ahí. El mismo defensor de los palestinos, Yasser Arafat, ¿sí se acuerdan de ese tipo? ¿De dónde era Yasser Arafat? Era egipcio. Él no era palestino. Pero si mismo ellos mismos dicen que ellos no se reconocen como palestinos, solamente es algo para tenerlo ahí. ¿Ellos quiénes? ¿Los musulmanes o...? No, los mismos palestinos, Ah, ya. los que hacen todos esos atentados, ellos no se conocen como palestinos, sino que simple y sencillamente es para ante las Naciones Unidas y todo eso que les den eso. Pero Sí. ellos mismos
Es que ni los otros los quieren. No los aceptan ahí mucho. Ujú. Entonces, con respuesta, ellos son una mezcla de principalmente cananeos y gente de la región con los musulmanes de la Edad Media, y dieron origen a los musulmanes de hoy en día, pero es una mezcla ahí, no es que ellos sean los habitantes originales. El punto más lógico es el siguiente: ¿cuánta antigüedad tienen los musulmanes? 1200 y pico de años. ¿Cuánta antigüedad tiene el Tanakh? Tiene más de 3000 y pico de años. Entonces es una discusión totalmente tonta desde el principio. Bueno, entonces vamos uno por uno. Vamos a los que estaban cuando llegaron los hijos de Israel. Es decir, de las 11 familias solamente sobrevivieron 5 familias completas, que son, repito, los heteos, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos y los heveos. Solamente ellos 5 sobrevivieron de los 11, ¿vale? Ojo, repito, de las 11 naciones cananeas solamente sobrevivieron 5. Aparece otra, que son los fereceos, y otros llamados simplemente los cananeos, ¿vale? Entonces, los fereceos, anoten ahí para que no se les vaya a olvidar. Los fereceos era una mezcla entre sidonios más mesopotámicos, y los cananeos era una coalición de sobrevivientes. Entonces, mientras que el pueblo estuvo en Egipto los 40 años y 40 más, no, disculpen, perdón, mientras que estuvo en Egipto el tiempo correspondiente para completar los 400 años, y luego estuvo 40 años en el desierto, en ese espacio de tiempo sucedió una guerra entre filisteos y cananeos. ¿La guerra con qué terminó? Los filisteos vivos, solamente 5 familias vivas, y una mezcla entre sidonios y mesopotámicos, miren a los sidonios acá, y una coalición de supervivientes. O sea, los que se habían salvado de la mano de los filisteos decidieron fundar varias ciudades entre ellos, uniéndose entre los mismos cananeos. Por eso el texto, ¿cómo lo pone? Le damos Deuteronomio 7.1. Léalo, Nicolás, por favor. Deuteronomio 7.1. Cuando Hashem tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, el Eteo, el Gergeseo, Un segundito. El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, Amorreo, el Cananeo, Cananeo. ¿De dónde salieron esos cananeos? Son los que sobrevivieron a los filisteos y formaron una coalición. Siga, cananeos. al Fereceo, Fereceo, que es los que les digo, una mezcla de sidonios con mesopotámicos. Siga. al Aveo Sí, y al Jebuseo. listo. Ahí están los 7. ¿Cuáles son los más poderosos de ellos? ¿Quiénes creen ustedes? De esos 7 que están ahí. ¿Los amorreos? No. Los jebuseos, que fueron los últimos que derrotó David cuando conquistó lo que se llamaba la fortaleza de los jebuseos, o como nosotros le decimos, Jerusalén. O sea, ellos habían apoderado esa zona. Y llegó David, lo sacó, y cuando llegó al monte del templo, pues el tipo que estaba ahí, yo imagino que asustado, porque el texto no dice que estaba asustado, yo supongo que asustado, dicen, no, yo le regalo a usted el terreno. Y él dice, no, porque ninguna cosa regalada recibiré para el Eterno, yo te la compraré, y le da unas monedas de oro. No me acuerdo cuánto, 30, 200 y pico, bueno, no me acuerdo en este momento. Y él adquiere de los jebuseos eso. Entonces los jebuseos vivían en Jerusalén, ¿vale? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? En ese tiempo, ¿cómo se llamaba Jerusalén? ¿Jerusalén también? No, creo que tenía otro nombre, pero no me acuerdo en este momento, no sé. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, el primer nombre que se cree que tuvo fue Salem, pero sí sé que tiene otro nombre puesto por estos tipos, pero no sé. Pero como tal, el nombre Jerusalén viene directamente de Dios, o sea, antes no podía haber estado así. Estaba Salem. Salem, es como la raíz de la misma palabra Jerusalén. Sí. Habría que mirar, lo voy a mirar a ver si lo encuentro. ¿Qué nombre le colocaron ellos? Pero no estoy seguro. No me acuerdo, mejor dicho. ¿Listo? Y por último, entonces podemos mencionar que estas tribus fueron acabadas por los filisteos. Esta se mezcló
Y los poquitos sobrevivientes de estas fundaron una coalición para fundar unas ciudades entre ellos. ¿Por qué se entendían tan bien? Porque eran todos de origen cananeo, eran todos una gran familia, ¿vale? Dioses principales: Baal, Dagón y Acera. Dagón denominaba el dios de los peces o el dios pez. Sí, imagino que sí lo han visto por ahí, ¿cierto? Que es un hombre, bueno, es un ser, ¿no? Más que un hombre, mitad hombre y mitad pescado. Y él tiene un gorro que es una cabeza de pescado. Sí, muy parecida a la de los católicos. Eso le dicen mitra, ¿vale? Pregunta hasta ahí, vamos a dejarlo hasta ahí. Disculpa, Daniel, ¿esos colocaste en verde fue lo que se mezclaron? Estas fueron las que se mezclan, los sobrevivientes. Es que no hay como... Sí, se sabe que sobrevivieron, que fundaron una coalición. No, los sirios se mezclaron con los mesopotámicos, de otro lado. Estos fueron los que destruyeron Los filisteos. Sí, dentro, sí los destruyeron. Y sobrevivieron muy poca gente. No hay certeza si, por ejemplo, vamos a poner esto, a los cineos los habrán matado a todos. Se sabe que los sobrevivientes fundaron una coalición. Y parece que el nombre que tenían, o les llamaban cananeos, o tenían un nombre particular. Entonces la Torah lo llama simplemente como cananeos. Lo que no tiene sentido, porque todos son cananeos. ¿Por qué los pone como cananeos? Porque es una coalición, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo? Y por favor esta semana solamente busquen quién era ese, Dagón. Dagón, este de acá. Dagón, dígame. Ellos son de otra familia, no vienen de la familia de los cananeos, son otro pueblo. Y eso también lo vamos a ver, pero más adelante. Moab, Amonitas, de Lot y las hijas. Esos son todavía más cercanos a los hebreos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí.